Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar resolviendo un ejercicio más de diagrama cinemático y aplicación de ecuación de Grubel para el cálculo de la movilidad en sistemas mecánicos. En esta ocasión vamos a estar resolviendo nosotros el siguiente mecanismo que se muestra en pantalla, el cual es una prensa apocortadora. Podemos visualizar fácilmente por la diferenciación de colores que contamos con un elemento morado, uno verde, uno rojo, uno amarillo y uno color azul. Pero visualizando un poquito cómo sería el funcionamiento, nos daremos cuenta que el elemento verde está unido con el elemento azul a través de una unión de perno, y de igual manera este está unido con otra unión de perno con el amarillo, y este último está unido con otra unión de perno con el elemento rojo, mientras que el elemento rojo se une con el elemento verde, que aparentemente se va a deslizar de manera lineal a través de este elemento verde. Visualizando cómo sería el movimiento del mecanismo, si nosotros movemos el elemento azul, que es una palanca, hacia arriba o hacia abajo, vamos a estar provocando el movimiento a través del elemento amarillo del elemento color rojo a través del elemento verde. Entonces, los demás elementos van a estar haciendo movimiento oscilatorio o alternativo, mientras que el elemento color rojo va a estar moviéndose de manera lineal a través del elemento verde. En este caso, el elemento color morado no formaría parte del mecanismo, puesto que es un elemento redundante, es solamente una base sobre la cual se van a montar los elementos que nosotros vamos a estar cortando con esta máquina, con este mecanismo, a través del elemento rojo. Por lo tanto, no forma parte del movimiento del mecanismo y es un eslabón redundante, puesto que no es necesario conocer qué parte es del mecanismo y se puede considerar como es parte de la bancada. Bien, ¿cómo vamos a pasar nosotros a identificar cada uno de los eslabones del mecanismo? Recordando un poquito cuáles son los pasos a seguir para la elaboración de diagramos cinemáticos, habíamos dicho que inicialmente tendríamos que nosotros identificar cuál es la bancada. Muy bien. Para poder visualizar cuál es la bancada, nosotros tenemos que proceder a visualizar el mecanismo en un plano bidimensional, puesto que aquí se nos representa en un isométrico, y nosotros tenemos que proceder a representarlo como se muestra en pantalla. Como pueden observar, yo acabo de representar el elemento que era color verde en este punto, que son estos dos, el elemento color rojo, que es este de aquí, el elemento color amarillo, que es este de acá, y el elemento color azul, que era la palanquita, la tenemos aquí. Entonces, visualizando el mecanismo a través de esta cara o este plano bidimensional, nosotros vamos a poder proceder a visualizar correctamente el mecanismo. Si nosotros montáramos este elemento, que es el color verde, sobre una superficie, vamos a definir en este caso que esto es el elemento que está fijo sobre la superficie. Por lo tanto, habíamos mencionado que el elemento o el eslabón que era parte del mecanismo y que está montado sobre una superficie que aparentemente no tiene movimiento, o que vamos a suponer que no tiene movimiento, se va a considerar como la bancada. Entonces, el paso número 1 sería identificar la bancada. Procedemos a identificar que este eslabón de aquí sería la bancada y por lo tanto sería el eslabón número 1 también. El paso número 2 habíamos mencionado que era proceder a la identificación de los demás elementos del mecanismo, los demás eslabones que conforman al mecanismo, empezando a partir del que ya identificamos, que es la bancada. Vamos a proceder a identificar el eslabón número 2, 3, 4, los que tenga. ¿Okay? Yo por conveniencia pues voy a empezarlo con el primer elemento que veo que se une a través de la bancada, que sería este de aquí, que ya habíamos mencionado aparenta tener un movimiento de manera lineal hacia arriba y hacia abajo a través de ese elemento número 1. Por lo tanto, ese eslabón se va a considerar que forma una unión prismática con el elemento número 1, que era la bancada. Entonces, este voy a considerar yo que es el eslabón número 2,
que forma una unión prismática con el eslabón número 1, que es entre este y este. Ahora, ¿cuál es el siguiente eslabón? Bueno, yo veo que este eslabón número 2 se une con este elemento de aquí, entonces voy a considerar que este elemento de aquí, que parece que tiene forma de hueso, vamos a considerarlo como el eslabón número 3. Y por último, vamos a identificar que la palanquita a través de la cual nosotros vamos a realizar todo el movimiento del mecanismo, vamos a identificarla como el eslabón número 4. Bien. Para proceder nosotros a realizar un diagrama cinemático de un mecanismo, tenemos que proceder con el siguiente paso, el cual sería ahora, una vez que tenemos identificado cada uno de los eslabones, es proceder a identificar cada una de las uniones que conforman al mecanismo. ¿Y de qué tipo sería? Si es unión primaria o unión de orden superior, como ya habíamos mencionado. Uniones primarias serían unión prismática o de pistón y la unión de perno, mientras que las uniones de orden superior son engrane y leva. Observando un poco el mecanismo nos daremos cuenta fácilmente que no tiene engranes y no tiene leva, pero sí contamos nosotros con una unión prismática en este punto. Por lo tanto, esa sería una unión a la cual yo voy a identificar como la unión A, que se hace aquí en este punto entre el eslabón número 1 y el eslabón número 2. Por aquí yo puedo visualizar que se representa a través de una puntuación o un pequeño círculo entre los dos eslabones, una unión de perno, que también es una unión primaria. Por lo tanto, aquí voy a identificar que es la unión B. Acá yo veo otra unión entre el eslabón número 3 y el eslabón número 4, por lo tanto también esto lo vamos a identificar como una unión de perno, que en este caso sería la unión C. Y por último, el eslabón número 4, que es este elemento de aquí, se va a unir con el eslabón número 1, por lo tanto esta unión de aquí la vamos a identificar como la unión de perno D. Muy bien. Una vez que tenemos identificadas las uniones, procedemos aquí a un lado nosotros. Recordemos, esta representación de aquí sería la representación del diagrama esquemático o representación esquemática del mecanismo. ¿Ok? Hay que saber diferenciar entre el diagrama esquemático, que es la representación, y el diagrama cinemático, que es el diagrama representativo de la geometría del movimiento. Ahorita vamos a ver un poco qué es esto. Muy bien. Procedemos a poner nuestros datos por acá. De la identificación de los eslabones, yo identifiqué que tengo 4 eslabones considerando la bancada. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 eslabones. Entonces anotamos. Tengo 4. Mientras que de la identificación de las uniones yo tengo una unión prismática y 1, 2, 3 uniones de perno. Entonces, uniones primarias también tenemos 4. De las cuales una de esas es prismática y la otra, las otras 3 serían uniones de perno. ¿Ok? Una prismática y 3 de perno. Muy bien. Cuando nosotros ya tenemos esos datos, procedemos con el siguiente paso para la elaboración de diagrama cinemático, que sería identificar los puntos de interés del mecanismo. ¿Ok? ¿Qué es un punto de interés? Habíamos mencionado en anteriores videos que el punto de interés es un punto dentro de un eslabón del mecanismo en el cual a nosotros nos va a interesar cómo se realiza el movimiento. En este caso, por conveniencia, a mí me va a facilitar conocer que existe un punto de interés en el eslabón número 4, puesto que es donde se va a aplicar la fuerza y se va a encontrar exactamente en este punto. Yo voy a poner que este es un punto de interés
X. Entonces lo vamos a identificar con una letra de variable. Muy bien. Muy bien. Y aparte de ese punto de interés, no me interesa conocer algún otro movimiento dentro del mecanismo, puesto que en este caso, dentro de este mecanismo, solo se necesita la aplicación de fuerza en este extremo para poder mover todo el mecanismo. Por lo tanto, no necesito conocer ningún otro punto. Bien, entonces una vez que ya identificamos los puntos de interés, procedemos al último paso de la elaboración de diagramas cinemáticos, que sería, ahora sí, realizar la representación del diagrama cinemático. ¿Por dónde vamos a empezar nosotros para representar el diagrama cinemático? Vamos a representarlo por aquí abajo de este. Entonces, el diagrama cinemático lo vamos a comenzar a representar inicialmente colocando la representación de la bancada como un elemento mecánico restringido de movimiento. En este caso, yo cuento con dos elementos rígidos que forman parte de la bancada, que es el eslabón número 1. Estos aparentemente no están unidos, pero forman parte del mismo eslabón. Por lo tanto, si en este punto el eslabón número 1 se une con el eslabón número 2 a través de una unión prismática, tengo que representar correctamente la identificación del diagrama cinemático de ese elemento, de esa unión prismática. Y en este punto de acá, yo tengo el eslabón número 1 con una unión de perno en este punto, por lo tanto también debo de saber identificar la representación cinemática de ese elemento. Dentro de las representaciones de los elementos de diagramas cinemáticos, cuando vimos ese tema, teníamos que las distintas representaciones para los distintos elementos de diagramas cinemáticos eran estas. Para un eslabón simple lo íbamos a representar cinemáticamente así. Si era un eslabón simple con dos uniones, pues con sus dos puntuaciones y una línea recta. Si era un eslabón con un punto de interés, iba a representar de esta forma las dos uniones, el punto de interés. Un eslabón complejo, una unión de perno, pues iba a representar con los eslabones de manera como una línea recta y que se unían a través de un punto, que era la representación de la unión de perno. Mientras que la unión prismática o unión de corredera o de pistón la íbamos a representar de esta manera, como se representa en pantalla. Unión de corredera, que era una línea recta con un rectángulo encima. Dependiendo de la posición en la que esté colocado, pues lo vamos a representar de esa manera. Unión de leva, pues sería esta representación que se presenta en pantalla, mientras que la de engrane, pues son estos dos circulitos que tienen una unión de perno en el centro. ¿Ok? Entonces, procediendo con la identificación del mecanismo de la prensa cortadora, nosotros vamos a proceder a identificar dentro de la solución. Inicialmente pues vamos a representar la bancada. Entonces yo tengo un elemento de perno aquí, por lo tanto aproximadamente en una posición en la misma que se encuentra dentro de un plano, voy a representar ese elemento mecánico restringido. ¿Ok? En este punto. Y como yo sé que tiene una unión dentro de este punto, que es una unión de perno, pues puedo irla representando de una vez, pero todavía no la identifico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se representa este punto de aquí que se hace con una unión prismática? Bueno, ya habíamos mencionado que era una línea recta con un rectangulito encima, pero dependiendo de la posición, en este caso lo vamos a representar de esta manera, con una línea recta en este punto y un rectángulo que se desliza a través de él. Ok, entonces este es el elemento mecánico restringido y forma parte de la bancada. Ahora yo también sé que aparte en este punto poseo una unión de perno, que es esta de aquí, entonces procedemos a representarla de una vez. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, ya dentro de la representación del diagrama cinemático, es identificar el resto de las uniones de perno prismáticas o de orden superior con su representación
como elemento de diagrama cinemático. ¿Ok? Yo sé que no cuento con uniones de orden superior, por lo tanto no voy a representar ni leva ni engranés, pero sí cuento con más uniones de perno. En este caso ya representé aquí la única unión prismática que posee el mecanismo. Aquí ya representa una unión de perno. Me falta representar una última unión de perno que se va a encontrar aproximadamente en este punto. Siguiente paso sería ahora identificar cada una de las uniones. Yo sé que en este punto de aquí la unión prismática la denominé como unión A. La unión de perno que tenemos aquí la identifiqué como la unión B. La unión de perno de este punto la representé como la unión C, mientras que esta última la representamos como la unión D. ¿Ok? Y el siguiente pues ahora sería representar los puntos de interés dentro del plano que estamos representando, aproximadamente en el mismo punto del diagrama esquemático, pero dentro del cinemático. Entonces procedemos a identificar el punto de interés solamente como la letra de la variable con la que se representó en el diagrama esquemático y con la que se identificó. Entonces simplemente vamos a poner que aquí está el punto de interés X. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues realizar las uniones entre puntos de interés y uniones a través de líneas rectas dependiendo del eslabón al que pertenezcan o en el cual estén unidas esas uniones o dentro del cual estén según el diagrama esquemático. ¿Pero qué es eso? Bueno, inicialmente, como en los demás diagramas, la bancada, que es el eslabón número 1, el cual está fijo, el cual no tiene movimiento, yo sé que es un elemento fijo, pero que en este punto tiene una unión prismática y que en este punto de acá tiene una unión de perno. Como yo ya tengo representada como si fueran dos bancadas, pero en realidad es solamente una, esas dos uniones ya no se representa una unión extra, o sea, no se tienen que unir estos dos elementos a través de una línea recta, sino que ya directamente se comprende que forman parte del mismo eslabón. Por lo tanto, no se van a unir con una línea recta. ¿Cuáles sí vamos a unir a través de una línea recta? Bueno, dentro del eslabón número 4, que es este de aquí, tengo dos uniones de perno, las cuales están dentro de ese mismo eslabón, mientras que al mismo tiempo también están dentro del eslabón número 3 y del eslabón número 1. Bueno, por lo tanto, en este punto de aquí, C con D lo voy a unir a través de una línea recta porque están dentro del eslabón número 4, ¿ok? Entonces se une a través de una línea recta. ¿Cuál más voy a unir? Yo sé que el punto de interés X con la unión C forman parte del mismo eslabón, que es el eslabón número 4. Por lo tanto, también se tiene que realizar una línea recta a través de esos puntos. ¿Ok? Una vez que yo tengo la línea recta a través de esos dos elementos, lo que resta ahora es proceder con las demás identificaciones, las demás uniones según el eslabón al que pertenezca. Yo sé también que el punto de interés con la unión de perno D forman parte del mismo eslabón, que es el eslabón número 4. Si podemos observar, el punto de interés está en el eslabón número 4, la unión D está en el eslabón número 4, por lo tanto también se tienen que unir a través de una línea recta. Entonces unimos estos dos elementos a través de una línea recta, de esta manera, y listo. Ahora, ¿qué otros elementos también se tienen que unir a través de una línea recta? Muy bien. Debemos unir nosotros la unión C con la unión de perno B, puesto que están dentro del eslabón número 3. Podemos observar, aquí está B, aquí está C, por lo tanto forman parte del mismo eslabón y también se tienen que unir. ¿Ok? Entonces nosotros representaríamos algo parecido a esto. Y de esa manera tendríamos nosotros ya la representación o el diagrama cinemático para el mecanismo de la prensa cortadora. Así de simple, así de sencillo sería su representación. Ahora,
Esto es nada más para el diagrama cinemático. ¿Cómo vamos nosotros a realizar el cálculo de la movilidad o cantidad de movimientos necesarios para que el mecanismo se mueva? Bueno, recorriéndonos un poquito para acá donde nosotros pusimos los datos y dentro de lo que es la movilidad, aquí vamos a calcular la movilidad. Sabemos nosotros que según la ecuación de la movilidad o ecuación de Grubler, para mecanismos, dice que la movilidad es igual a 3 multiplicado por n-1 menos 2 multiplicado por JH perdón, es JP. ¿Okay? Por ahí se las puse dentro del mismo PDF que les anexé de los ejercicios. ¿Okay? Entonces es menos 2 multiplicado por JP menos JH, en el cual nosotros sabemos que M significa movilidad, N es el número de eslabones del mecanismo, JP es el número de uniones primarias del mecanismo, que son uniones prismáticas y uniones de perno, mientras que JH significa uniones de orden superior. ¿Okay? Yo sé que N en este caso era igual a 4 eslabones. ¿Okay? Por lo tanto se queda como 4. Mientras que JP, en este caso tenemos una unión de prisma más 3 uniones de perno. Por lo tanto son 4 uniones. Mientras que en este caso JH tiene un valor igual a 0, puesto que no contamos dentro del mecanismo con una unión de orden superior. ¿Ok? Entonces ya simplemente lo que hacemos es realizar la sustitución de los valores dentro de la fórmula y nos va a quedar el siguiente resultado. Entonces vamos a tener movilidad es igual a 3 multiplicado por 4 menos 1 menos 2 multiplicado por 4 menos 0. Yo sé que esto va a ser igual a 3. Y aquí tenemos 4 menos 1, 3. 3 multiplicado por 3 menos 2 multiplicado por 4, que nos daría 8. Vamos a representarlo de esta manera. Aquí todavía. Menos 0. Movilidad es igual 3 por 3, 9. Menos 2 por 4, 8. Menos 0. Movilidad es igual a 9 menos 8 menos 0 nos va a dar igual a 1. Por lo tanto, el mecanismo solamente tiene un grado de libertad o solamente requiere, en este caso, de un tipo de movimiento para que todo el mecanismo se mueva en conjunto. ¿Okay? La movilidad del mecanismo es igual a 1. Esa sería la manera de resolver este mecanismo. Y bueno, sería todo por esta ocasión. Nos vemos en un siguiente video.